Muy buenos días, profesor Noé y colegas maestrantes. Somos el grupo número 3, integrado por mi persona, Sunilda Mulatieri, y mis 4 colegas, Nati Colmenares, Hansel Guedes, Vanessa Ortiz y Francisco Sandoval. En esta oportunidad, nuestra disertación es referente al marco teórico conceptual, así como algunas características de la investigación, como es la vialidad, la relevancia y la pertinencia. En la misma estaremos tratando los puntos de marco teórico, el conceptual y para finalizar con la formulación de hipótesis. Como primer punto, hablaré sobre la vialidad dentro de la investigación, que no es más que la probabilidad de que algo se lleve a cabo con éxito. Es decir, la posibilidad de acceder en una investigación a recursos, a técnicas necesarias para llevar a cabo el proyecto. No solamente cuando hablo de recursos nos referimos a dinero, sino más bien a el factor tiempo, es decir, que dentro del tiempo establecido esa investigación se lleve a cabo. También obviamente los recursos financieros, humanos, y todo aquello que de una u otra forma determinen el alcance y la trayectoria de la investigación. En cuanto a la relevancia, se refiere al aporte de conocimientos que un estudio podrá hacer respecto a a las otras investigaciones. En ese sentido se debate sobre un tema, la idoneidad, el valor, la importancia del recurso, de la información para el desarrollo del proyecto o investigación. La relevancia también implica la presentación de evidencias verificables que establezcan a dicho recurso informativo confiable, pues. Es decir, la relevancia es la importancia que pueda dejar o que pueda proyectar esa investigación. Por último, tenemos la pertinencia, que se refiere a aquello que puede ser adecuado y oportuno, o que viene con un propósito, pues, con un fin determinado. Es decir, debe estar adecuado a una investigación, a un proyecto. Es decir, la pertinencia, que es una cualidad, debe prevalecer siempre en una investigación. Para concluir, se puede decir que la investigación debe tener o debe abordar temas de relevancia, ser relevante en el tiempo, en lo que se expresa, ser viable, obviamente, no solo en recursos financieros, sino en recursos humanos, de tiempo, y tener también la cualidad de la pertinencia, es decir, de permanecer, de que el tema a investigar permanezca dentro y tenga relevancia dentro del ambiente o dentro de la investigación que se está llevando a cabo. Gracias por su atención. Aquí doy paso a la intervención de mi compañera de grupo. Muy buenos días a todos, saludos. Pues a mí me corresponde hablarles en esta oportunidad sobre el marco teórico, siendo este uno de los componentes fundamentales en cualquier investigación académica. El marco teórico es un elemento crucial porque establece la base conceptual y teórica que sustenta nuestra investigación.
¿Qué es el marco teórico? Es un conjunto de conceptos, definiciones y teorías que sustentan y guían una investigación. Es la brújula que nos orienta en el desarrollo del estudio y nos ayuda a contextualizar nuestros hallazgos dentro del conocimiento existente. Entre sus componentes podemos enumerar, número 1, la revisión de la literatura. Esta sección implica un análisis exhaustivo de estudios previos y teorías relevantes a nuestro tema de investigación. Es como construir sobre los hombros de gigantes aprovechando el conocimiento acumulado. Número 2, conceptos claves. Aquí definimos los términos esenciales que utilizaremos en nuestra investigación. Esto asegura que todos tengamos un entendimiento común de los principales conceptos. Número 3, teorías relevantes. Este componente describe las teorías más relevantes que sustentan nuestro estudio. Aquí explicamos cómo estas teorías se aplican a nuestra investigación y por qué son pertinentes. La importancia de contar con el marco teórico, pues no solo nos orienta en el diseño y la metodología de nuestra investigación, sino que también facilita la interpretación de los resultados. Además, nos permite identificar las brechas en el conocimiento existente y justificar la relevancia de nuestra investigación. Para elaborar un marco teórico debemos tomar en cuenta: número 1, la investigación exhaustiva. Realizar una búsqueda y análisis detallado de fuentes académicas, incluyendo libros, artículos y estudios previos. Número 2, síntesis de información. Organizar y sintetizar la información de manera coherente y lógica. Número 3, justificación teórica. Explicar la relevancia de las teorías y conceptos seleccionados para nuestra investigación. ¿Qué nos dicen los autores al respecto? William R. Darroch en 2002 nos dijo que una buena investigación no es tanto una cuestión de buenos métodos como de buen razonamiento. Darroch enfatiza en la importancia de un marco teórico sólido para guiar el proceso de investigación. Por su parte, Carlos Sabino, según Sabino, el marco teórico implica la revisión y organización de los conocimientos teóricos disponibles sobre el tema y la explicación de las formulaciones teóricas que el investigador acepta o desarrolla de sí mismo. Por su parte, Canales, Pineda y Alvarado dicen que el marco teórico es lo que encuadra, contiene, ubica y hace relevante el problema de investigación. En resumen, el marco teórico es la columna vertebral de nuestra investigación. Nos proporciona el contexto y la fundamentación necesaria para desarrollar un estudio riguroso y significativo. Al dominar la elaboración de un marco teórico sólido, estamos mejor preparados para contribuir al avance del conocimiento en nuestras respectivas disciplinas. Pues es mi aporte el día de hoy con respecto a esta exposición en el punto del marco teórico. Muchas gracias. Hola, saludos. Le habla Vanessa Ortiz desde el estado de Yaracuy. Saludos a todos. En esta oportunidad pues le voy a hablar del marco conceptual. ¿Qué es el marco conceptual? Es la recopilación, sistematización y exposición de los conceptos fundamentales para el desarrollo de una investigación, sea en el área científica o en el área humanística. Este consiste en una revisión bibliográfica con citas textuales e interpretaciones de lectura cuyo objetivo fundamental es establecer un consenso terminológico entre el investigador y sus lectores. Debe tratarse de un texto analítico, formal y delimitado por el objeto de la investigación. Según Tafur 2008, el marco conceptual es el conjunto de conceptos que expone un investigador cuando hace el sustento teórico de su problema y tema de investigación. Desde la perspectiva de Creswell y Martens, el marco conceptual es la estructura conforme a los procedimientos establecidos por el protocolo de la universidad, centro de investigaciones o el propio investigador. ¿Cuáles son los pasos para hacer un marco conceptual? Bueno, primero, hacer una revisión bibliográfica, que es indispensable conocer los textos teóricos a los que se acudirá a lo largo de la investigación. De modo que el primer paso será acudir a la bibliografía teórica y extraer las citas que se utilizarán. Organizar el material extraído.
Una vez culminada la revisión e identificadas las citas, se debe determinar el orden en que serán utilizados los conceptos, partiendo siempre de lo general a lo específico. El tercer paso sería detallar pues cada concepto, respetando el orden obtenido en el paso anterior. Y se procederá pues a redactar una explicación de cada concepto, procurando ser claro y objetivo. La meta es explicar qué significa cada uno y cuál es su importancia en el contexto de la investigación. Por último, pues revisar el marco conceptual, hacer una última, una vez que ya culminamos pues todo el texto, volver a chequear, volver a leer, y porque siempre pues conviene revisar lo escrito pues para asegurarse de que no falten conceptos fundamentales y que todo lo escrito pues sea claro, coherente y objetivo. Para elaborar un buen marco conceptual, ¿cuáles son los pasos a seguir, por ejemplo? Pues anotar todos los conceptos principales y las metodologías utilizadas en el trabajo. Estos hay que ordenarlos según su importancia, agrupar los conceptos que estén estrechamente relacionados entre sí, explicar cada concepto en párrafos separados. Una práctica común pues es resaltar el concepto en negrita. Hacer referencia a la fuente de la información, es decir, a los autores y a los textos. ¿Cuál es la función del marco conceptual? Orientar la investigación, definir los conceptos claves a tener en cuenta para comprender la investigación o tesis, agrupar las definiciones en un solo capítulo para que sea más fácil acceder a ellas y evitar pues que se sobrecarguen el texto restante con explicaciones, presentar la metodología utilizada y su finalidad, así como fórmulas principales y junto pues con sus variables y unidades. Buenos días, compañeros, por acá Francisco Sandoval. Voy a compartirles un poco sobre las variables para continuar con esta exposición. Sobre este término no hay que profundizar mucho, ya que está como que implícito en su significado. Sabemos que variable es algo que puede cambiar, algo que puede variar. Sin embargo, sí quisiera mencionar lo que dice Arias acerca de las variables. Dice que es una característica o cualidad, magnitud o cantidad que puede sufrir cambios y que es objeto de análisis, medición, manipulación o control en una investigación. Un ejemplo de variables, las edades, los pesos corporales, estatura de alguien, o sea, una persona puede medir esto, otro puede medir tener otra estatura. Podemos clasificarlas, los tipos de variables, según su naturaleza, pudieran ser cuantitativas o cualitativas. Cuantitativas cuando se expresen en valores o datos numéricos, y cualitativas cuando se hagan de manera literal, o sea, con palabras, no expresan datos numéricos. Las variables cuantitativas, a su vez, pueden clasificarse en discretas y continuas. Van a ser discretas cuando se trate de cifras enteras. Por ejemplo, la matrícula de un salón son 60 niños, son 20 niñas, son 30 niños, son 50 niños en total. Estamos hablando de variables discretas. El otro salón tiene 70 niños. No se fracciona el número. Mientras tanto, en las variables continuas son aquellas que sí se fraccionan. Por ejemplo, la temperatura atmosférica, que puede ser dividida, por ejemplo, hoy puede estar en 32,5 grados centígrados y mañana puede estar en 35,2 grados centígrados. Y tenemos una variable continua. Las variables cualitativas también se llaman variables categóricas, y esas las vamos a clasificar en variables dicotómicas cuando la podamos representar en dos clases. Por ejemplo, los géneros masculino femenino, o cuando se trate de instituciones, por ejemplo, instituciones privadas, instituciones públicas, las llamamos entonces dicotómicas, variables dicotómicas. Mientras que las policotómicas serían aquellas que tienen más de dos categorías. De acuerdo al grado de complejidad, las variables pudieran ser variables simples o variables complejas.
Las variables simples son las que se manifiestan directamente a través de un indicador y las variables complejas pueden descomponerse en dos dimensiones o más, o sea, dos como mínimo. Y también, según su función en una relación causal, las variables pueden ser independientes, pueden ser dependientes o pueden ser intervinientes. Son independientes cuando son la causa que generan y explican los cambios en la variable dependiente. Y son dependientes cuando se modifican por la acción de la variable independiente. Y las variables intervinientes, bueno, ya se interponen entre la variable independiente y la variable dependiente. Si diéramos, no sé, un ejemplo pudiera ser eh, incidencias del amarillismo periodístico, incidencias del amarillismo periodístico en la conducta de los habitantes de la comunidad tal. Entonces, la incidencia del amarillismo periodístico sería nuestra variable independiente porque va a ser la que va a modificar o generar los cambios en la conducta de los habitantes de la comunidad tal. Entonces, los habitantes de la comunidad serían la variable dependiente porque dependen de la acción del amarillismo. Ahora bien, las variables pueden ser operacionalizadas. Se hace cuando descomponemos las variables también, cuando descomponemos en dimensiones y con sus indicadores. Bueno, muchas gracias por su atención. Vamos a continuar con nuestra compañera Hazel. Y dando continuidad a lo anteriormente expresado por mis compañeros, yo soy Hazel Guedes y voy a hablar sobre la formulación de hipótesis en el proceso de investigación. Al hablar de su definición o concepto, es importante destacar que una hipótesis es una proposición tentativa que propone una posible relación entre dos o más variables. En ese sentido o en ese contexto, al hablar de investigación científica, las hipótesis son explicaciones preliminares del fenómeno que se va a estudiar. Es decir, las hipótesis deben ser formuladas como proposiciones comprobables. Y bueno, al hablar de la importancia de las hipótesis en el proceso de investigación, es importante destacar que estas dirigen el enfoque de la investigación, ya que indican qué se va a probar o qué se va a examinar. También cabe destacar que conectan el razonamiento teórico con las observaciones del mundo, y con lo palpable, con lo real, y que bueno, también proporcionan una estructura que permite organizar e interpretar los hallazgos. Asimismo, también influyen en la elección de los diseños de investigación y qué técnicas se van a implementar para su análisis. Si hablamos de características de una buena hipótesis, es que tienen que ser claras y precisas. Deben estar formuladas en términos claros y también evitar ambigüedades. También es necesario que sean específicas, que se implementen conceptos y variables bien definidos y claros, que deben poder someterse a pruebas mediante observación y experimentación, y es importante que pueda basarse y debe basarse en conocimientos previos o teorías ya existentes. Al hablar ahora del proceso de formulación de hipótesis, es importante que se examinen investigaciones previas o teorías que ya existen, como lo mencioné hace un rato. Asimismo, debemos determinar también las variables relevantes para el estudio, definir también cómo se van a medir o cómo se van a observar esas variables y, bueno, verificar que dicha hipótesis cumpla con todas las características antes mencionadas para cumplir con ser una buena hipótesis. Ahora, el papel de la hipótesis en las distintas etapas de investigación es, por ejemplo, en el planteamiento del problema, las hipótesis se derivan del problema de investigación. Ahora, en el diseño, influyen en la elección del tipo de estudio y métodos. En lo que respecta a la recolección de datos, sirven de guías sobre qué datos son relevantes y cómo deben recogerse. En el proceso de análisis de datos también por su parte determinan las técnicas estadísticas o analíticas apropiadas para ese trabajo. Y en cuanto a la interpretación de los resultados, bueno, proporcionan o enmarcan al autor sobre cómo entender los hallazgos. Y ya para las conclusiones, bueno, sirven para estructurar lo que viene siendo las recomendaciones. Entonces, para las consideraciones finales,
es importante señalar que las hipótesis sirven o fungen como herramientas dinámicas para ejecutar un buen trabajo de investigación. Asimismo, un buen planteamiento de hipótesis facilita la planificación y la forma de ejecutar e implementar una investigación. La formulación de hipótesis es un punto muy importante que necesita un planteamiento crítico y de la creatividad del autor para lograr el éxito de su trabajo de investigación. Muchísimas gracias por su atención. Feliz día.